Entonces puedes resolver el tamaño atómico, o sea, puedes recorrer cuándo acaba el átomo y dónde empieza el átomo. Eso ocurre porque hay muchos electrones, o sea, la probabilidad de que pase uno es bajísima. Tú mismo nunca vas a atravesar una puerta si te das contra ella. La probabilidad tendría que vivir, el universo debería existir muchísimos millones y billones de veces para que eso ocurriera, ¿no? Ajá. Sin embargo, electrones es que hay muchísimos. Ya. O sea, tienes del orden de un número de Avogadro, estamos hablando de un número que es tontería decirlo, es 10 a la 26. Del orden es un número brutal de partículas. veces. Exactamente, o sea, como tienes tantas partículas ahí, al menos una te va a pasar. Y eso es suficiente para detectarlo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se llama el efecto túnel. Y eso afecta cuando tienes chips tan integrados, o sea, que están tan cerca, exacto, por los circuitos, como los cables están a distancias de 40 nanómetros, hay una probabilidad no nula de que un electrón te salte al cable de al lado y te fastidie toda la computación. Vaya. Porque un chip tiene que distinguir si lo que llevas, digamos, en una señal, en una pata, lleva un 0 o un 1. Entonces, si le cambia el potencial un poquito, a lo mejor pasa de un 0 a un 1. Eso es. Y eso es una fuente de error. En los ordenadores clásicos, eso es una fuente de error. El ruido que llaman ruido cuántico es una fuente de error debido a efectos cuánticos. Igual que hay ruido térmico, igual que hay un montón de ruidos que los ingenieros se gastan muchísimo dinero en diseñar lo que se llaman sistemas de corrección de errores. Sistemas de hacer la computación robusta, esto es que no le afecte mucho si hay un poquito de diferencia potencial, que no me pase ya un 0, y luego si me ha cambiado, pues mando ese bit repetido 10 veces y si me cambia uno lo corrijo otra vez como estaba. Eso es. Entonces se gasta mucho dinero y recursos en eso, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió, de hecho ya Richard Feynman hace ya tiempo sugirió, más o menos, con ideas que igual deberíamos aprovechar la mecánica cuántica en lugar de verla como un problema, en lugar de ver fenómenos cuánticos como un problema que nos fastidian porque nuestro modelo clásico ya no funciona a las distancias que tenemos, vamos a intentar aprovechar la mecánica cuántica para hacer computación. Y ahí es donde nace un poquito lo que se llama la computación cuántica, la teoría del procesado y computación cuántica. Perdona, Eduardo, que te comente una cosa. Sí. Entonces, vemos que, digamos, la física cuántica empieza a desarrollarse un poco por lo que nos estás diciendo a raíz de indagar más profundamente, ¿no?, en esas pequeñas distancias de los átomos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo nace más o menos? Bueno, la mecánica cuántica es, como siempre, ¿no? Depende de quién preguntes, te va a decir antes o después. Sí que hay consenso claro que a partir de los años 20 se queda más o menos bien establecida. ¿Ah, sí? Antes de... cuando empieza por observaciones experimentales. O sea, básicamente, la mecánica cuántica nos está diciendo una cosa. Mientras que la mecánica clásica más o menos se puede considerar intuitiva, esto es, lo que le pasa a las partículas es algo que a mí me parece razonable porque lo veo día a día. Si yo tiro una botella de agua y me rebota contra la pared, puedo entender que si hay un gas en esta sala, los átomos se den contra la pared y hagan presión. Puedo entenderlo, ¿no? Es intuitivo, es sentido común. Lógico. Se parece a lo que nosotros hemos experimentado. Y eso es un poco un prejuicio antropocéntrico a la hora de mirar el mundo. O sea, lo que ocurre es que ¿por qué tiene en ese momento que las leyes de la física obedecer lo que nos parece a nosotros razonable, ¿no? Porque va a rebotar y no va a penetrar. Por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la mecánica clásica funciona muy bien no por el hecho de que sea razonable, es porque explica lo razonable y nos parece razonable, pero funciona muy bien porque se sentaron las bases bien. Entonces, hay ciertos experimentos que empezaron, pues, los espectros de Planck, lo que se llama la emisión del cuerpo negro y unos cuantos experimentos que vinieron después, que realmente, en mi opinión, Planck, y es muy duro que voy a decir, yo creo que Planck no entendió bien lo que estaba pasando, pero es lo normal, o sea, eso es lo razonable que haría un físico, ¿no? Vio que pasaban cosas raras. Por ejemplo, que los átomos, en lugar de estar emitiendo radiación de una forma continua, como si tuviera una antena y yo voy bajando la potencia y esto está emitiendo radiación, pues resulta que los átomos emiten radiación en cierta energía y luego ya no emiten más, y luego otra vez en cierta energía, como de alguna manera lo que llamamos cuantizada, ¿no? De una forma continua, como haría una antena cuando tú la enchufas y le das potencia, sino que parece que la antena está, yo le doy potencia y sigue emitiendo lo mismo hasta que llego aquí, entonces emite otra cosa. Esto es rarísimo, ¿no? Y se empezaron a preguntar qué pasaba, a analizarlo desde lo que se sabía y se llega a la conclusión de que la física que nosotros tenemos no funciona. Entonces, cuando nos damos cuenta de que no funciona, nos preguntamos cómo los físicos teóricos se preguntan, bueno, ¿qué modelos serían razonables para explicar esto? Entonces, la física teórica hace modelos, que es ahí donde entramos nosotros, ¿no? Yo me muevo en ese mundo. De punta a punta, personas excepcionales, vivencias, cultura y un sinfín de aventuras que queremos compartir contigo. Hacemos modelos para intentar explicar lo que está ocurriendo y la ventaja grande que tiene la física con quizás respecto a otras ciencias experimentales es que la física tiene el grado de matematización que tenemos nos permite un gran poder predictor para testear nuestras teorías, ¿no? Nosotros tenemos un modelo y ese modelo
nos hace predicciones que decimos, bueno, ya hemos explicado lo que ocurre, pero esto va más allá. Este modelo, como se supone que está explicando lo que ocurre en la realidad, te va a decir, este experimento que nadie ha hecho nunca, si tú lo haces, te tiene que dar esto. Y entonces alguien va a hacer el experimento y dice, pues es verdad. Y entonces el que ha hecho la teoría, pues dependiendo del alcance de la teoría, pues tiene un premio Nobel o alcanza la teoría alcanza cierta validez. No es como se valida en física las teorías. Hasta que no haces una predicción, una teoría no es válida. O sea, es más potente que explicar. Muchas veces gente dice... que te preguntes, bueno, en la física, claro, pues montáis vuestros modelos que explicar lo que hay, pero realmente no entendéis lo que hay. Digo, bueno, es cierto que nunca puedes decir sé exactamente lo que hay, porque la física justamente está revisándose continuamente, igual que toda la ciencia, pero también es cierto que es más potente que lo que tú dices, porque el modelo no solamente explica lo que hay, sino que debe predecir lo que no se ha visto. Y cuando se haga debes encontrar, para que el modelo sea válido, lo que has predicho. Cuando contrastas una hipótesis se tiene que cumplir. Exacto. Es decir, no encontrar ningún caso, ¿no?, o una excepción que haga que ese modelo pues salte por los aires. O también se contempla que hayan algunas excepciones. Se contempla, o sea, los modelos físicos siempre pretenden explicar la física a los niveles que se han planteado. Esto es, en la mecánica newtoniana es válida. No hay que me hace gracia cuando lees estas noticias de la relatividad y que falsa, hay que tirarla, ¿no? Sí. La mecánica newtoniana es válida. Tú dile a un mecánico que se calcule el estado cuántico del motor de un coche o la curvatura del espacio-tiempo alrededor del motor para explicar el funcionamiento. Te va a decir, ¿pero dónde vas? O sea, la física del siglo XVII va perfecta, y la termodinámica, para explicar el funcionamiento del motor de un coche. Y no te va a decir que es errónea, aunque efectivamente es errónea. O sea, lo que ocurre es que la mecánica newtoniana hay niveles de energía en los que falla. Y en los que ya no explica la naturaleza, ¿no? Entonces, las teorías nuevas tienen que también reproducir lo que funcionaba de las anteriores. Una teoría nueva en el límite, por ejemplo, la teoría de la relatividad en el límite de bajas velocidades o en el límite de masas pequeñas reproduce la mecánica newtoniana. O sea, una teoría física nueva se va basando un poquito en lo anterior. Claro. Y no puede invalidar lo que ya se ha observado, obviamente. O sea, es la historia. O sea, es siempre en lo que ya se ha observado. Tiene que, como mínimo, la teoría nueva tiene que reproducir lo que ya se había observado. Y desde luego lo que hacemos es poner límites de aplicabilidad de las teorías, ¿no? Entendiendo un poquito más cómo funciona a distintas escalas la naturaleza, ponemos límites a cómo se aplican las teorías, en qué contextos y en qué marcos se aplican las teorías. Entonces, la mecánica cuántica, cuando empezó, la física cuántica, como empezó es como, la naturaleza está haciendo cosas rarísimas, ¿eh? Entonces vamos a intentar dar un modelo matemático que nos explique lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Entonces, ese modelo matemático surge. Y entre muchos grandes físicos y grandes matemáticos, yo diría que el padre de la mecánica cuántica tal y como la conocemos en realidad sería von Neumann, que es el que hizo el formalismo matemático del análisis funcional necesario. La historia es que von Neumann era un genio, un auténtico genio, o sea, era matemático, físico y un genio. O sea, es cierta gente, ¿no?, que tiene una visión que es la que hace falta para hacer grandes logros, ¿no?, de este tipo, de romper cosas que hay. Abierto de mente, abstraerse de todo lo demás. Correctamente. Un visionario, ¿no? Un visionario para la época. Y un genio, o sea, no solo un visionario, es que piensan de otra manera. Y la cuestión es que además, cuando se ponen a plantearse argumentos de este tipo, ¿no?, si no hubiera estado él, no estoy diciendo que no hubiera salido, hubiera tardado más, ¿no? Sí. Pero él lo que nos dio es un marco matemático para poder escribir estas cosas rigurosamente. Y cosas alucinantes. Por ejemplo, o sea, un ejemplo que yo siempre pongo, que es relacionado con formas de trabajar de la medicina, por ejemplo, y la física, comparando con esto de la mecánica cuántica. Justo es un ejemplo claro. O sea, muchas veces en medicina, cuando se está probando un nuevo medicamento, obviamente el cuerpo humano es un sistema complejísimo, que hoy por hoy nadie puede aspirar a entender perfectamente, en absoluto. Entonces, ¿qué ocurre? Que los médicos, con todo lo que conocen ellos, con todo su conocimiento y utilizando método científico, pues elaboran nuevos medicamentos. Por ejemplo, imaginemos que hay una cierta infección, una bacteria, y entonces se dan cuenta, estudiándolo, que esa bacteria genera cierta proteína que necesita para vivir. Luego, por otro lado, un bioquímico se ha dado cuenta que hay cierto compuesto que inhabilita esa proteína. Eso en un laboratorio. Entonces los médicos dicen, es razonable pensar, ¿de acuerdo?, que cuando yo le suministra a esta persona este compuesto en su sangre, pues va a fastidiar un poco a esta bacteria y quizá acabe con la infección, ¿no? Entonces, con esa hipótesis en la mano, se van y hacen pruebas, cogen pacientes, se les suministra ese medicamento, pero gente muy inteligente ha dicho, este compuesto probablemente pase tal y tal, usamos todo lo que conocemos de bioquímica, pero claro, eso es in vitro, vamos a probarlo en vivo, que eso ya no tiene por qué ser así, ¿no? Hay muchas interacciones que pueden cambiar. Lo prueban y ven que curan al 80% de los pacientes, dicen, un éxito.
Y entonces hacen curvas estadísticas y dice 80% de los pacientes, vamos a distribuirlo. Y el otro 20% hacen... Es un riesgo que vamos a correr. Cada persona es distinta, vamos a correr, o sea, no solo vamos a correr ese riesgo, sino que no entendemos bien por qué no ha funcionado. Alguien va a estudiar y va a intentar investigar haciendo pruebas, ensayo-error, por qué no ha habido... Pero no hay un modelo con el que comparar porque no se entiende exactamente cuál es la interacción. El ejemplo comparable a esto a nivel de cuando comparar mecánica clásica y cuántica, una forma de razonar muy parecidas, como por ejemplo cuando empezaron a estudiar la conductividad, o sea, la facilidad para conducir electricidad de ciertos materiales, ¿no? A ciertos materiales que resulta que tienen unas bandas libres, o sea, unas bandas de energía en las que pueden circular electrones. Entonces uno piensa, bueno, cuantos más electrones, densidad de electrones por metro cuadrado, por metro cúbico haya en el material, mejor va a conducir la electricidad. Es razonable pensar eso. Sí. Entonces empieza a hacer un experimento y el experimento le saca una gráfica a su experimento y dice, sí, mira, voy aumentando el número de electrones, la densidad de electrones, y entonces va conduciendo mejor. Y en un momento dado para y cae. Y se vuelve mal conductor cuando le pones muchos electrones y dices, ¿cómo? Esto no encaja en mi teoría. Entonces vamos a ver qué han hecho los físicos teóricos. Pues mira, los físicos teóricos, hay un tipo que se llama Pauli, que se ha dado cuenta que los electrones son partículas un poco raras, ¿no? Entonces son lo que se llaman fermiones, y los fermiones tienen la mala costumbre de que no puedes poner un montón de fermiones empaquetados. Hay una cosa que se llama principio de exclusión, que dice que dos fermiones no pueden tener superposición, dos fermiones indistinguibles. O sea, si tú tienes dos bolitas del mismo color, no pueden tener los mismos números cuánticos, es decir, no pueden tener la misma energía, no pueden estar en la misma posición, ¿de acuerdo? Entonces dice, bueno, el hecho de cuando acercas dos electrones, mucho, va a haber automáticamente que excitar uno de ellos para poder acercarlos, porque no pueden estar en el mismo sitio, hay que moverlo. Y esa energía que te va a costar moverlo, esa energía vas a tener que añadirla al sistema extra. Si no fueran electrones no había que añadirla, como son electrones va a tener que añadir más energía. Entonces dice, vale, pues mira, este tipo ha dado una ecuación, un modelo, que tiene este término de aquí, que te va a decir que si tienes electrones muy juntos, va a haber una energía extra que vas a tener que añadir. Voy a coger esta ecuación y voy a intentar ver si eso explica lo que ocurre aquí. Entonces dice, anda, mira, exactamente, cuando la densidad de electrones llega a una densidad crítica en la cual el principio de exclusión de Pauli juega un papel muy fuerte, los electrones se estorban por ser fermiones y ya no pueden conducir más la electricidad. Cuesta mucho que se muevan, ¿de acuerdo? Pues esa es la diferencia, que la matematización potente de los sistemas físicos nos permite predecir lo que va a pasar en un experimento y recurrir a un modelo que el modelo no estaba hecho no era un modelo ad hoc hecho para explicar una cosita, sino es un modelo que tiene un poder predictor. Y eso está relacionado también con lo que ha estado pasando en estos experimentos, ¿no? Que si quieres hablamos más tarde, porque estábamos intentando explicar cuál era el campo. No, tranquilo, Eduardo, tú ya sabes que aquí lo que te apetezca hablar y lo que quieras enseñarnos. Hoy vas a ser tú el guía en esta expedición, así que nada. Tienes varios artículos, uno de ellos nos llamó la atención con M. Montero, que era de el principio o el efecto Hawking. El efecto sobre el efecto Unruh, efecto Hawking, sí. Y si nos puedes explicar para que lo podamos entender un poquito mejor. Esto está muy bien, porque además ya quiero decir, ya que lo habéis mencionado, Miguel es un estudiante que está terminando la carrera ahora. De física. Física, eso es. Y que es un estudiante súper brillante y que da gusto trabajar con él, la verdad. No es común porque yo le conocí antes de acabar el doctorado, y no es común a este nivel que alguien que no ha acabado el doctorado supervise a un alumno que está en carrera es un alumno brillante, ¿no? Es brutal. Prometedor. Sí. Bueno. Entonces, dicho esto, es el efecto Unruh y el efecto Hawking son cosas muy interesantes, ¿no? Básicamente, y contado muy muy rápido. Sí. El efecto Unruh es cómo diferentes observadores de un campo cuántico, por ejemplo, el campo electromagnético, ven diferentes estados del campo. Vamos a poner un ejemplo, que es lo que se llama efecto Unruh. Imaginemos que tenemos el campo en un estado que se llama de mínima energía, el vacío. O sea, cero fotones, no tenemos fotones, ¿de acuerdo? Entonces, un observador inercial, esto es un observador... Si me permites, Eduardo, para nuestros oyentes que no tengan amplios conocimientos, ¿no?, en la física y sobre todo la física atómica, voy a decir, ¿los fotones qué serían? ¿Algo más pequeño que un átomo? Porque sabemos que el átomo... Depende, pueden ser más grandes. Los fotones son los cuantos de radiación electromagnética. O sea, el campo es lo que hemos hablado antes. El campo electromagnético... Tú no puedes excitar un continuo de energías como con una antena clásica. En realidad, lo que puedes excitar son niveles cuantizados de energía, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, los niveles cuantizados, dependiendo, o sea, en el espacio libre sí que podrías excitar un continuo, ¿no? Pero esos pequeños cuantos de energías, la energía que estás emitiendo y recibiendo siempre va en cuantos.